Hola hermanos, buenos días. Quería compartir con vosotros un pasaje de la Escritura que en más de una ocasión ha servido de instrucción, de edificación para mi vida, de aliento, y espero también que lo sea para vosotros. El pasaje se encuentra en la Epístola de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 y 2, y luego 8 al 10. Voy a leer. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es indudable que estamos en un tiempo especial. También lo estaban los hebreos, desorientados, desalentados, atravesando una gran tribulación, una gran persecución que estaba minando su moral. El autor de los Hebreos está tratando desde el inicio de aseverarles la superioridad de la figura del Señor por encima de todas las figuras del pasado, pero en este caso, cuando ya enlaza la vida práctica y aborda el camino de la fe, nos está haciendo mirar a aquellos grandes siervos de Dios del pasado y estableciendo a un montón de personajes como referentes y ejemplos a los que hemos de mirar. Y uno de ellos es Abraham. En realidad, cuando el autor de la Epístola de los Hebreos define la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Abraham podemos ver pues un personaje que ilustra casi a la perfección, o que despunta quizás más que el resto acerca de este asunto de la fe, porque en él podemos ver a alguien que tuvo una certeza de lo que esperaba y una convicción de lo que no veía. Incluso en el versículo 13, el autor de los Hebreos nos dice: conforme a la fe murieron todos estos, entre ellos Abraham, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así que en Abraham encontramos a alguien que no solamente creyó, no solamente encontramos a un héroe de fe, no solamente encontramos a un hombre de fe, sino que encontramos a alguien que creyó aún sin haber recibido lo prometido, aún mirándolo de lejos, con esa capacidad de mirar más allá, con esa capacidad de estar seguro, de tener una certeza de que aquello que esperaba lo vería, y aquel que lo saludó desde lejos. En Abraham encontramos la figura de un hombre que nos retrotrae a los albores de la historia de la humanidad, a los inicios, a las primeras genealogías, y a diferencia de hoy, en las que todos nosotros tenemos muchos dispositivos tecnológicos, él no contaba con nada de esto. Vivía en una sociedad con medios muy primarios, y en comparación con nuestra sociedad desarrollada, sin tecnología, sin desarrollo, sin las comodidades que disfrutamos hoy. Lo primero que me llama la atención es que todas aquellas personas que se mencionan en este capítulo alcanzaron buen testimonio por medio de esta actitud de fe. Y nosotros debemos de considerar que la fe es un camino largo, un camino donde no tenemos red, un camino donde no tenemos todas las respuestas, un camino que se van dando día a día. Y la figura de Abraham despunta también por el hecho de que él es el Señor el que le insta a dejarlo todo, a dejar sus raíces, a dejar su linaje, a dejar sus ídolos y a dejar sus prioridades. Salió en un éxodo geográfico primero, pero también en un éxodo espiritual, porque él estaba en una tierra donde se seguían y se servían a dioses extraños, hasta que un día el Señor se le apareció, le llamó, le buscó, le bendijo
y hizo posible que se estableciera una relación con él especial. Y todo eso, se le apareció, le llamó, le buscó, le bendijo, todo esto de pura gracia. No fue Abraham quien le buscó al Señor, y tampoco ocurre con nosotros. Es el Señor el que nos llama a nosotros. Bien es verdad a través del Evangelio, bien es verdad a través de otros hermanos que Él ha enviado. Pero qué bendición más grande que Él también nos llama a nosotros a salir de un sistema contaminado, a salir de un sistema caído, para vivir una vida diferente y para mostrar a aquellos que nos rodean la bendición que Él nos propone. Así que en Abraham encontramos a un precursor, a alguien que andó el camino cuando no existía esto, cuando no existía revelación bíblica, porque estábamos en el tiempo de los comienzos de la revelación bíblica, cuando no había referentes vivos a los que mirar. Noé ya había pasado. Taré, su padre, estaba en una tierra gentil y servía a dioses extraños. Y es Dios quien le llama, y Abraham el que contesta y obedece, para cambiar absolutamente su vida y servir al Dios único y verdadero. Así que el Señor le da a Abraham una promesa, y en esa promesa encontramos un propósito. Le dice allí en Génesis 12, te bendeciré, serás bendición, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y es que aquí tenemos un tesoro. El Señor quiso hacer parte de ese plan de salvación a Abraham, y de la misma manera lo hace con nosotros por medio del Evangelio, por medio de nuestra conversión y confiriéndonos el título de embajadores de Cristo. Somos instrumentos, somos seres humanos, pero Dios quiere usarnos. Dios usó como una de las bases, como una de las primeras piedras, a Abraham para traer al Salvador del mundo y para bendecir a todas las naciones. Y nosotros también tenemos el llamado de predicar el Evangelio a toda criatura. Pero sin duda alguna hay algo que aprendió Abraham, y es que todo en este mundo es transitorio y que estamos de paso. Dice que por la fe, en el versículo 9, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Buscaba la ciudad con fundamentos cuyo constructor es Dios. Lo que más me llama la atención de este pasaje y lo que me movía a compartir con vosotros este pasaje es las palabras salió sin saber a dónde iba. Dios aboca a Abraham a una situación en la que no tiene todas las respuestas. Vete de esta tierra a la tierra que te mostraré. No le dice dónde. Le dice sal. Y no tiene todas las respuestas, no sabe en primera instancia ni el dónde, ni el cuándo, ni el cómo se cumplirán las promesas que Dios le ha dicho. Después, posteriormente, le dice que debe de ir a Canaán, pero la promesa de que tendrá un hijo tardará bastante tiempo en cumplirse. Aquella tierra prometida nunca la obtuvo como propiedad suya, sino que el Señor se la daría a sus descendientes. Y estas palabras salió sin saber a dónde iba. Son palabras de actualidad. Son palabras de actualidad porque la pandemia que vivimos ha producido muchas interrogantes, ha traído la incertidumbre, ha hecho que los expertos nos digan que nos movemos en terreno desconocido, y tanto en la esfera natural como en la esfera espiritual, de alguna manera la incertidumbre domina nuestra vida. ¿Cuándo podremos reunirnos? De nuevo, ¿cuándo podremos tener una relación como la de antes? Abrazándonos, o dándonos la mano, o teniendo contacto, o dándonos un beso. No lo sabemos. No sabemos cómo el efecto a todos los niveles, económico, social, el impacto de esta epidemia nos va a afectar. Lo que sí sabemos es que el Señor está en el control. Y hay una figura que el Señor utiliza para definir lo que somos los creyentes, y es que somos las ovejas del Señor.
mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Las ovejas son animales que fácilmente se desorientan y esta situación puede fácilmente desorientarnos de la misma manera que podía hacerlo con la vida de aquellos hebreos. Pues bien, hermanos, Abraham se movió en terreno desconocido, en penumbra, viendo, como decía después Pablo, como por espejo oscuramente. No tenía dónde apoyarse, no tenía referentes, no pudo acudir a ningún curso de capacitación, no pudo asistir a ningún retiro. Su fe y su conocimiento fue en aumento día a día, jornada tras jornada. El mayor desafío de Abraham era conocer al Dios que le había llamado, el Dios que le había honrado y bendecido, y fue construyendo su relación día a día, paso a paso, jornada a jornada, edificando altares como signo de adoración y como signo de comunión con Él. Las brumas fueron siendo sustituidas por la luz, la penumbra por certeza. Y la referencia de las palabras del Señor en el Evangelio, de que Abraham vio mi día y se gozó, posiblemente nos hablan de que estas palabras, este encuentro con Él le dio la fortaleza para llevar su fe hasta el final. Sabemos, dice el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que, teniendo en cuenta la realidad de que salió sin saber a dónde iba, teniendo la realidad de que en muchos casos nosotros tampoco contamos con las respuestas y con todo el conocimiento, se nos da el conocimiento adecuado, pues lo que podemos aprender es que de la misma manera que Abraham hizo que su fe se fuese fortaleciendo, nuestra fe debe de fortalecerse día a día. Al final de la vida de Abraham se demostró que había llegado a conocer de tal manera a Dios que estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación, pasase lo que pasase. La vida de fe fue como un viaje sin red para Abraham, sin todas las respuestas, donde estuvo expuesto a peligros y a pruebas, y así también es con cada uno de nosotros. Podemos enfermar, podemos tener accidentes, podemos pasar a la presencia del Señor, podemos estar rodeados de enemigos, podemos vivir situaciones difíciles, no fáciles, como las que tuvo Abraham, que enfrentar a Abraham, Sodoma, Gomorra, el sacrificio de Isaac. Pero en todas esas vertientes podemos fijarnos en que nuestro Dios es un Dios fiel. Abraham creyó que aquel que le había hecho las promesas era un Dios fiel y perseveró hasta el final en esa confianza. David, siglos después, un distinguido descendiente suyo, en Primera de Crónicas decía: porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días cual sombra sobre la tierra, y nadie permanece. Y a nosotros, Pablo, a continuación de estas palabras del rey David, nos enseña que somos también extranjeros y no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios en Efesios 2:19. Aún David nos despide con aquellas palabras maravillosas del Salmo 23. Tu vara y tu cayado me seguirán todos los días de mi vida. Nosotros debemos de imitar a Abraham. Nosotros debemos de mirar más allá de nuestras circunstancias. Nosotros debemos de aprender a Abraham a conocer de tal manera la voluntad de Dios y al Señor que aceptemos su voluntad en todo tiempo, lugar y situación. Él nos puede ayudar a perseverar hasta el fin, pase lo que pase. Que el Señor nos ayude a saber que podemos saludar desde lejos, como Abraham, las promesas de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios. Que podemos saludar todo lo que el Señor hizo en favor nuestro, todo lo que Él va a hacer, sabiendo que se cumplirá. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que el Señor nos bendiga.